Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Una Mala Lectora. Soy Fer, su conductora, pero también soy la editora de audio, la diseñadora y la encargada de marketing. Y un par de ustedes me han hecho notar que nunca doy la bienvenida así pues con propiedad, ¿no? Con el nombre del podcast, con mi nombre, así que lo voy a empezar a hacer principalmente por temas de marketing, de recordación de marca. Empezamos junio y apenas el reloj marcó las 12 del primero, los logos de las grandes editoriales, de las grandes librerías cambiaron de color. Se pusieron la bandera arcoíris, empezaron a decir Jazz Queen, se pusieron glitter para servir cont, para servir elegancia, extravaganza y obviamente ponerse a leer Heartstopper. En el episodio de hoy quiero hablarles antes que nada del rainbow washing que ocurre en la industria editorial, pero también repasar algunos puntos que creo podemos mejorar en esta comunidad de creadores de contenido y por supuesto que también les recomendaré algunos libros de autores gays, bisexuales, autoras lesbianas, trans. He elegido libros que me encantan y que debemos leer todo el año, no solo en junio. Nada más en el episodio anterior, el de mis mejores lecturas del verano, 2 de esos 5 libros eran escritos por mujeres queers. Y no está de más poner énfasis en que todo el año es buen momento para leerlos, leerles, con la diferencia que en junio se vuelve el tema de conversación y es justo a eso a donde yo quiero apuntar. Al aprovechamiento de las librerías, de las editoriales, también de la poca variedad de BookTok y Bookstagram, así como de la policía de la diversidad. Y ojo, una diversidad muy entre comillas, pero en fin, realmente se me ponen en bandeja para el raje, muchachitos tontos. Así que pónganse cómodos, yo ya me hice mi skincare, estoy en pijama y babuchas. Ay, tengo que pasar al disclaimer. Soy hetero. Todos tenemos defectos, todos cometemos errores y el mío es que me gusten los hombres. En este episodio voy a hablarles mucho de disidencias sexuales y en ningún momento quiero apropiarme de su lucha, sino más bien usar esta pequeña y nueva plataforma para hablar de un tema que considero importante a la vez que recomiendo libros que me gustan y me indigno un poco con el mundo editorial. Así que me gustaría dedicarle este episodio a mis amigas lesbianas, a mis amigos bisexuales, a mis amigos gays, a mis amigas trans y también, por supuesto, a mis escuchas LGBTIQ+, que algunas ya las siento amiguitas virtuales como Hani o como Eva. Ahora sí, empecemos con el tema central del episodio, el Pride. Creo que la mayoría debe conocer el origen del orgullo, pero si no se los comparto muy a grandes rasgos por aquí. En el 69, la policía allanó el Stonewall Inn, que era un bar gay, y sacó a sus clientes a la calle. Muchos de ellos se empezaron a resistir al arresto. Obviamente ya había una frustración acumulada por los abusos, por la homofobia de la policía, lo que dio por resultado una serie de disturbios que duró 3 días. A partir de aquí, muchos grupos de disidencias sexuales se organizaron aún más. Y en el primer aniversario de Stonewall se realizó la primera Marcha del Orgullo y se fue replicando año a año cada vez en más ciudades de Estados Unidos y consecuentemente en más países del mundo. Y lo que inició como una marcha conmemorativa de estos disturbios que finalmente marcaron un antes y un después en la historia de los derechos LGTBIQ+, con el paso de los años se ha transformado en algo mucho más grande y a mi parecer también más bacán. Y es que además de conmemorar la lucha, también se celebran a las diferentes disidencias sexuales, a sus personajes olvidados, a sus películas, a sus libros, en fin. Y claro, aquí es donde yo vengo a centrarme en nuestra queridísima industria editorial y el rainbow washing, que es esta práctica de ponerle un arcoiris a logos o a merch sin que eso conlleve un esfuerzo real por hacer algo por esta comunidad que dice representar de alguna forma. Creo que con el mes del orgullo ocurre algo muy parecido a lo que pasa con el Día de la Mujer. Las editoriales cambian su logo, ponen el morado, ponen el arco iris, hacen una que otra recomendación y ahí quedó. Por ejemplo, Librería Sur hizo exactamente eso, cambió su logo, le puso el arco iris, recibió miles de likes. Pero días antes había recomendado en su Instagram un libro de Agustín Laje que se titula Generación Idiota.
Aquí quizás la mía sea una opinión impopular, pero creo que en sí las librerías no son negocios millonarios, a menos que seas Crisol, obvio. Y que si estás en un lugar como Pardo y Aliaga, que debe tener la máxima concentración por metro cuadrado de viejos lesbianos y flacos que compren cripto, que es exactamente el target del AG, pues lo vas a vender. Y hay librerías que no tienen el respaldo de una cadena y la venta de ese libro sí les puede hacer una diferencia. No olvidemos que una librería es un negocio, es un local comercial, por más que esté romantizado en internet. Sin embargo, promocionarlo para mí es distinto porque siento que significa que la librería lo respalda de alguna forma, además de ser una invitación a los lectores del AGE a tu local. Y hay gente que dice, hay libertad de expresión, todas las opiniones son válidas. Y una cosa es que una persona de derecha escriba un libro y otra de izquierda escriba otro y ambos libros convivan en una tienda. Eso puede ser libertad de expresión, sin embargo, hay temas que no se debaten. Si una persona trans existe, la persona existe. Si una persona bisexual existe, la persona existe y como toda persona que existe tiene derechos y punto. Ahí no hay ningún debate. Entonces, si una librería difunde que en su local puedes encontrar un libro como este, yo no estoy tan segura de que le preocupe construir un espacio seguro. Y si vas a vender y promover el libro del AGE, normal, como les digo, yo personalmente comprendo que lo vendan, pero lo que no me parece consecuente es publicitarlo y luego cuando llega junio pintarte de arcoíris. Creo que es un poco preguntarnos qué significa que una marca use la bandera LGTBIQ+. Se trata de un símbolo que no equivale al gorrito navideño, ¿saben? Campaña navideña, le pones el gorrito al pingüino de random. Empieza el verano, le quitas el gorrito de Navidad y le pones una zunga, le pones un sombrero hawaiano. El peso, la importancia, el trasfondo de, no sé, el gorrito navideño, el sombrero hawaiano, no es un equivalente a la bandera. Si usas este arcoíris en tu logo, ¿qué estás haciendo por la comunidad? Y ojo, nadie te obligó a ponerte el arcoíris, ese es el tema. Y si no lo hubieras hecho, creo que nadie estaría en lugar de exigirte ninguna acción concreta respecto a la comunidad. Me parece que puede ser frustrante que la bandera se vea como una moda, como un cambio de diseño que viene con un par de recomendaciones de libros y ya. Y a veces ni eso, siguiendo el ejemplo que les di con Librería Sur, los estoy estoqueando y por lo menos hasta el día que estoy grabando esto, no es que hayan organizado algún evento con autores queer o recomendado algún libro que explore historias de personajes LGTBIQ+. Hay Borges, hay Ensayos de Taurus y ya está, lo mismo de siempre, pero con el logo en arcoíris. Sé que las Swifties siempre dicen hay una canción de Taylor para esto, pero en este caso hay una de Los Prisioneros perfecta y es Nunca quedas mal con nadie. Por otro lado, los autores de disidencia siguen siendo una minoría de lejos en las editoriales peruanas grandes. Y lo mismo pasa con la promoción y exhibición de sus libros en librerías y claro, como última pieza de este dominó, tampoco es que hayan demasiados eventos alrededor de dichos libros. Y esta solo es una parte del terreno que las editoriales o las librerías podrían chambear si quisieran. Pero también entra el tema de las políticas internas que puede tener una empresa con su personal LGTBIQ+. Si es un ambiente permisivo a comentarios homofóbicos o no sé, si en una entrevista laboral han descartado a una persona por ser queer, ¿no? Y eso también se replica en el trabajo con influencers. Si vas a hacer una caja por el mes del orgullo, pues mándasela a influencers gays, a lesbianas, a trans. No hagan el roche de la flaca o el flaco que hizo la lista de influencers invitados al estreno de la última peli de Black Panther e invitó a puro influencer blanco. White Kanda lo llamaron. Es que no podemos estar tan desconectados de la realidad. Definitivamente poner la bandera arcoíris en los logos podría y debería conllevar a acciones concretas en varios niveles distintos. Debemos exigirle más a las librerías y más a las editoriales porque es su chamba, no son una ONG. Y si van a ponerse el arcoíris, pues que hagan algo chévere, ¿no? Que hagan algo significativo. Y en este momento del podcast, algunos pueden estar diciendo, ay Fer, qué exagerada, obvio hay libros gays en las librerías.
Y sí, definitivamente hay libros LGTBIQ+ en las librerías, pero es indudable que 2 de los más vendidos y publicitados de los últimos 6 o 5 años probablemente sean Llámame por tu nombre y Heartstopper. Y he leído ambos, entiendo el hype con ambos. Pero, ¿qué tienen en común estos libros? Que son parte de un fenómeno mucho más grande que ellos, una adaptación audiovisual súper exitosa que está protagonizada por hombres gays, cis, guapos y blancos. Y por supuesto que hay libros que escapan de esta regla. Yo me estoy centrando un poco en el común denominador para darles un no tan amable recordatorio que la bandera del orgullo que tanto les gusta poner en sus logos no representa solo a los hombres gays. Hay historias de lesbianas, hay historias de autores trans, hay historias de autores no binarios, pero estas no tienen la misma exposición ni éxito comercial que las de los hombres gays. Para darles un ejemplo más concreto, el libro Rojo, Blanco y Sangre Azul no dorada, ha sido un éxito aquí y en todo lado. Es un libro juvenil que nos muestra la historia de amor entre el hijo de la presidenta de Estados Unidos y el príncipe de Inglaterra. Y además tendrá su respectiva adaptación en Amazon, me parece. Así que ya vendió miles y va a vender miles más. La cuestión es que un par de años después de marcarse este éxito, Le Autore, que es de género no binario, publicó un romance sáfico que he comentado antes por aquí, se llama Una última parada. Y el libro no ha tenido ni de lejos el mismo éxito, y como muestra de ello pueden ver que el primer libro tiene casi 730,000 reviews en Goodreads, mientras que el segundo tiene menos de 200,000. Otro ejemplo que a mí me parece súper interesante es el mega bestseller Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Ese libro ha vendido cualquier cantidad de ejemplares en todo el mundo y le fascina a todos. A mí me pareció lo más entretenido de la vida. Y lo interesante es que no se promociona como un libro LGTBIQ+. Y no es que esto esté mal, yo siento que la editorial sabe que los libros protagonizados por disidencias que no son hombres gays no tienen la misma aceptación del público general. Y esto obviamente escapa de las librerías y de las editoriales. Pero si estas no ponen de su parte en difundir libros diferentes, tampoco es que el público los vaya a aceptar de manera espontánea y natural. Y nuevamente, nadie te pediría esta difusión, nadie te pediría ningún extra si tú no te pusieras el logo con el famoso arco iris. Entonces, tenemos a librerías y editoriales cambiando su logo para recomendarnos por 4º año consecutivo Llámame por tu nombre o peor, una novela de Beto Ortiz. Ok, ¿qué onda con la comunidad digital de creadores de contenido de libros? Dícese booktokers, dícese bookstagrammers, no les voy a decir bookfluencer porque me parece un término horroroso de ser buen gusto. Yo creo que por un lado en estas plataformas digitales se repite la tendencia de compartir principalmente libros protagonizados por hombres gays, cis, bellos, obviamente blancos. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante porque siento que hay una fijación y una fetichización. ¿Fetichización? Esto me pasa porque mi guión son solo palabras con guiones y puse fijación/fetiche con hombres. Déjenme verificar si fetichización está bien dicho o me lo he inventado ahorita. Está bien dicho, qué raro. Bueno, a lo que iba. Creo que hay una fijación y fetichización de los hombres gays en la literatura, sobre todo la juvenil y también en la que no es juvenil, pero que las editoriales presentan irresponsablemente como juvenil para cubrir sus cuotas de venta. Antes de querer matarme, escúchenme. Yo no me estoy refiriendo a ningún libro en particular o a una tendencia actual. Yo me refiero a un fenómeno que data de años, con fanfics que protagonizaba Harry Potter y Draco Malfoy, tirando en el área común de Gryffindor casual, que luego se convirtieron en fanfics de Harry Styles y el Luis de One Direction, y que ahora se vuelve a repetir pero con los miembros de BTS. Y claro, en el 2005 no se publicaban las historias de fanfic.net. Pero ahora sí se publican las historias de Wattpad. No sé si sepan lo que es el Omegaverse. Si no saben qué es, prepárense. Aquí todo se puede poner un poco turbio, un poco perturbador, diría Dross. El Omegaverse se trata de un subgénero del boy love que presenta un sistema como de segundo género
dividido entre alfas, betas y omegas. Y esta dinámica nos presenta la posibilidad de que los hombres queden embarazados. Se llaman los empregs. Lo sé, yo tampoco entiendo bien cómo escaló el asunto. No sé si han visto, por ejemplo, estos libros de Still With You, de Lili del Pilar. Yo había escuchado que era de los BTS enamorándose, que en sí era un poquito palta, pero el asunto no queda ahí, sino que uno de ellos se puede embarazar o queda embarazado. No sé si es el Jungkook, espero que no, porque es el BTS que me gusta. No he encontrado en internet el dato exacto, pero lo que sí he encontrado es que estos empregs tienen síntomas parecidos a los de un perro cuando entra en celo, lo que es extraño. Y primero, el fanfic a mí me parece una maravilla. Me encanta que haya gente creando historias a partir de personajes que conocemos y es un fenómeno en sí súper loco. Creo que Genefonte escribió los primeros fanfictions de la historia sobre Sócrates y de ahí hemos pasado a Anna Todd escribiendo de Harry Styles y ahora tenemos a Bailey escribiendo Los Genios. Pero claro, los señores no te van a decir que leen fanfiction. La cosa es que las licencias del fanfic son geniales. Pero no puedo perder de vista que el principal público de estas historias es femenino. Evidentemente uno puede sentirse identificado tanto con personajes femeninos, con personajes masculinos, ese no es el tema, sino de que hay muchas mujeres escribiendo una gran cantidad de libros sobre hombres enamorándose que a la vez están dirigidos a mujeres heterosexuales. Y obvio que si consumes este tipo de contenido no hay ningún roche ni señalamiento. Solo creo que es un tema que podemos cuestionarnos. Por ejemplo, las novelas danmei son un hit. Este es un género chino que representa las historias de amor entre hombres. Y el baijiu, que es la contraparte femenina del género, las chicas enamorándose de chicas, no es ni de lejos tan popular ni leído como el danmei. Y por supuesto que está perfecto que leamos lo que queramos leer. Ese no es el tema. Pero creo que sí podemos preguntarnos qué sucede ahí. ¿Qué hay detrás de este fenómeno editorial que tiene a millones de chicas heterosexuales leyendo cómo se enamoran estos chicos, cómo se embarazan? Obviamente hay escenas de sexo y por eso es que mencionaba esta posible fetichización, esta posible fijación con estas historias, o también preguntarnos si se está objetivizando al hombre gay en la literatura, o también por qué este consumo de historias románticas entre chicos no se replica con las historias románticas entre chicas. Y ni qué decir de parejas con personajes trans, no binarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada, cierro el paréntesis del Omegaverse y los BTS embarazados, cierro la puerta, le pongo candado, pero no quería dejar de comentarlo porque es algo que yo me estaba cuestionando desde que me enteré de este fenómeno y quería que se lo pregunten ustedes también. Rebobinemos un poco el episodio y retomemos a los creadores de contenido literario y sus recomendaciones de libros LGTBIQ+. Creo que resulta un poco frustrante que estas recomendaciones sean tan parecidas a las de las librerías porque queremos diversidad, queremos historias diferentes, queremos descubrir a nuevos autores y si las librerías y las editoriales fallan en dar esta visibilidad, estaría cool que la comunidad digital sí pudiese darla. En vitrinas, por supuesto, mucho más pequeñas, mucho más limitadas, que no se comparan con una librería, pero que a la larga y de a pocos pueden generar un impacto. Uno de los factores que siento yo responde por esta poca variedad es que si se leen y promueven autores LGBTQ+, una vez al año, en junio, porque es el Pride y el hashtag y el reto lector, etc., es obvio que el universo de recomendaciones va a estar limitado. Y acá entra otro tema que me parece muy interesante. Y es que se habla mucho de la falta de diversidad en las recomendaciones de libros LGTBIQ+, pero haciendo énfasis en las identidades sexuales. Y también creo que hay cierto afán de señalar las lecturas de otros y ponerse en modo es que tu TBR del mes del Pride no es suficientemente diverso porque no tienes autoras trans ni autores de género fluido. Y de arranque, acá la idea no es juzgar, sino cuestionar. Y exigir diversidad en la lectura de terceros es raro. Decirle a alguien que sus lecturas están mal por no ser lo suficientemente queers es lo mismo que hacen los señores con las chicas que leen romance, porque eso no es literatura y es exactamente lo mismo que nos hicieron a muchos cuando de chibolos leíamos Los Juegos del Hambre, de que ay, eso no es ciencia ficción real. Juzgar las lecturas de otros es una práctica de señor cachudo, eso no se hace.
Además, creo que los autores LGTBIQ+ no son una cartilla de bingo para llenar. No es un asunto de check autora trans, check autor no binario, check historia de amor interracial, bonus check por autora trans asiática escribiendo un libro de amor entre chicas discapacitadas y curvis en una distopía queer. Siento que ese mecanismo termina por tokenizar un poco a las disidencias sexuales, haciendo ver como si hubiera una competencia por quién es el más diverso, el más woke, el más cool, y también exotizar estas identidades, ¿no? De que mi libro es más diverso que el tuyo. Y fácil, aquí toco carne, pero creo que si por un lado tengo 20 libros de autores gays, trans, lesbianas, bis, lo que gusten, pero todos gringos, y en el otro lado tengo 5 libros de autores gays y autoras trans latinoamericanos, gringos y europeos, creo que es en el segundo lado donde hay más diversidad. Porque así como me parece poco consecuente ponerse un arcoíris en el logo y no hacer absolutamente nada por la comunidad LGTBIQ+, hablar de diversidad solo recomendando autores gringos tampoco me parece muy coherente. Y esto se los digo viendo posts con 50 historias de gays afroamericanos, de trans, de no binarios, de representación gay curvy, de representación safía con discapacidad, no sé. Estas infinitas etiquetas que el mercado gringo ya ha podido desarrollar, mientras que yo vivo en una ciudad donde las trabajadoras sexuales trans amanecen muertas en las calles. Y no es que las historias de los autores estadounidenses no tengan valor ni sean poco representativas, pero también creo que hay un problema cuando creemos que eso es lo único que hay y que la diversidad depende exclusivamente de las identidades sexuales. Porque el factor raza, el factor clase es importante cuando hablamos de diversidad. El orgullo tiene que ser interseccional. El orgullo es para las chicas trans que son trabajadoras sexuales. El orgullo es para los chicos que descargan Grindr y encuentran descripciones racistas de no marrones. Mi gente latino, diría la Jennifer López. Igual, y lo que quiero decir con todo esto es que amigos, amigas, amigues, leamos lo que nos da la gana. Esto es solo una invitación a cuestionar nuestras lecturas, a cuestionar el mundillo editorial, a cuestionar por qué llamamos diversidad a las identidades sexuales obviando el factor clase, el factor raza, a las voces latinoamericanas, a cuestionar el Omegaverse y a los BTS embarazados, a cuestionar finalmente cómo consumimos los libros, cómo nos relacionamos con ellos. De lo que sí me quejo públicamente es de las editoriales y de las librerías que solo se pusieron el arcoíris por likes. Ellos sí, funados. Finalmente, ustedes y yo leemos porque nos gusta y nos hace felices, mientras que a ellos les pagan por esto su chamba. Por lo demás, este es un espacio seguro para ustedes, independientemente de lo que lean o de lo que les guste leer. Y si están aburridos de las recomendaciones de librería, si están aburridos de Llámame por tu nombre, tengo un par de recomendaciones para ustedes que espero se puedan adecuar a lo que les gusta leer. La selección de libros que les voy a compartir es de autores que pertenecen, por supuesto, a disidencias sexuales, pero quería dar el disclaimer que no todas estas historias se centran en personajes enamorándose. Creo que no podemos limitar a los autores queers a escribir historias de amor o desamor o de personajes saliendo del closet o sufriendo por ser queers. Y con esto no demerezco esa experiencia, por supuesto que se necesitan libros que exploren estos temas, pero no podemos exigirle a los autores a que limiten toda su obra a lo amoroso y sexoafectivo, no sé. Si los autores hetero escriben novela histórica, escriben thriller, ensayo, historias de madre, historias de pérdida, ¿por qué deberíamos limitar a los autores LGTBIQ+ a que solo escriban sobre su sexualidad? Y aquí entra el famosísimo Love is Love. Amor es amor. Las disidencias sexuales no solo existen cuando se enamoran, no solo existen cuando hay un otro que le sujete la mano. Y más que un amor, es un ser es ser. Y así como uno no necesita estar enamorado para que se respete su identidad sexual, un autor LGTBIQ+ no debe limitar sus libros a esta faceta romántica de su vida. Dicho todo esto, vamos con las recomendaciones por fin. He intentado repasar distintos géneros, distintos formatos, abarcar poesía, ciencia ficción, historia, como para que cualquier lector encuentre algo que le llame la atención. Eso sí, yo leo hace un par de años a muchísimas más mujeres que hombres, así que hay una fuerte presencia femenina en esta selección. Pero igual fácil es algo que ya deben saber si no es la primera vez que me escuchan. De arranque, no quiero dejar de recomendar a dos autoras que ya son favoritas del podcast.
dos reinas, me refiero por supuesto a Carmen María Machado y Camila Sosa Villada. Creo que les he hablado bastante de Las Malas y de Soy una tonta por quererte. El primero es una novela fantástica que nos presenta a un grupo de mujeres travestis a partir del momento que encuentran a un bebé abandonado, mientras que el segundo es una selección de cuentos. Ambos libros son preciosos, emocionantes, dolorosos, divertidos, están muy bien escritos y orbitan alrededor de la realidad trans, en Latinoamérica sobre todo, aunque un par de cuentitos sí escapen de esta temática. No quiero spamearlos, pero tampoco quería dejar de mencionarlos en un capítulo como este, a la par que les recuerdo lo que mencioné en el primer episodio del podcast, y es que es una alegría que una mujer trans esté detrás de uno de los fenómenos editoriales latinoamericanos más interesantes de los últimos años. Y de Carmen María Machado les vuelvo a recomendar En la Casa de los Sueños, que es un memoir de la autora en el que explora su relación abusiva con otra mujer. Es un libro precioso, no quiero repetirme porque lo he traído a la conversación varias veces, pero se trata de un testimonio no solo sobre el amor y la violencia, sino también sobre la memoria, sobre la literatura, sobre el miedo y claro, también sobre el sexo, sobre las relaciones entre mujeres, sobre lo queer. De hecho, la autora se identifica como bisexual y es un tema que se explora en el libro. Realmente es un libro fascinante, súper transgresor, súper inteligente. A mí me encanta y lo voy a seguir recomendando por el resto de mis días. Pero para no repetirme, hoy les voy a hablar de otro libro de la misma autora. Este sí es ideal si te gusta Angela Carter, si te gusta Mariana Enríquez, si te gusta Shirley Jackson. O sea, si eres yo y tienes una fascinación muy particular por las historias oscuras y siniestras que exploran el universo femenino. Su cuerpo y otras fiestas consta de 8 cuentos. Como en casi todos los libros de relatos, siempre hay unos mejores que otros. En este caso hay un par que realmente no me encantaron, pero los que sí me gustaron me llegaron a estremecer el cuerpo y sin duda inclinaron la balanza a que el libro me guste un montón. De hecho, ahora mismo lo estoy releyendo después de varios años. El cuento inicial es una genialidad pura. Nos presenta a una mujer que tiene una cinta en el cuello y no permite que nadie la toque. Lo dejo ahí, pero la narradora es extraordinaria. Me encanta la aproximación a la mujer que tiene este relato y el libro en sí. Esta amalgama de sensualidad, con horror, con lo grotesco y con el peso y la importancia que tienen nuestros cuerpos también, el cuerpo femenino. Aparte que los narradores, las narradoras son súper inteligentes y tienen una gran capacidad de construir complicidad con el lector. Les quiero compartir los 2 epígrafes de este libro. Creo que si te llaman la atención alguno de los temas que he mencionado, debes escuchar esto y terminar de convencerte. El primero es de Jackie Germain y dice así: mi cuerpo es una casa encantada en la que me extravío. No hay puertas, pero sí cuchillos y un centenar de ventanas. Mientras que el otro es mucho más breve, es de Elizabeth Heward y dice así: Dios debería haber hecho letales a las chicas cuando hizo monstruos de los hombres. Amigas, amigos, amigues, lean a Carmen María Machado. Gracias por su atención. Si no eres particularmente amante del terror ni de los cuentos, quizás mi segunda recomendación te puede interesar más. Se trata del libro Éramos el enemigo de George Takei, con guión del mismo Takei, Justin Eisinger y Steven Scott y dibujos de Harmony Becker. Se trata de un memoir en clave de novela gráfica que repasa la niñez del autor en un campo de concentración. Y claro, yo digo campo de concentración y probablemente se les ocurre a Auschwitz o piensan en los nazis, lo que no necesariamente cuadra con el apellido del autor, Takei. Y esto se debe a que el libro nos lleva a los campos de concentración estadounidenses donde aproximadamente 120.000 japoneses estuvieron presos durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el bombardeo de Pearl Harbor, esta base naval gringa, las autoridades estadounidenses pensaron que los japoneses que vivían en Estados Unidos podían ser espías. No habían investigaciones que así lo indiquen, no habían hechos fácticos que lo sugirieran, pero
tomaron la decisión ejecutiva de mandar a todos los japoneses y también descendientes japoneses a estos campos de concentración. Y de arranque es súper interesante lo que señala el autor sobre el lenguaje. Recuerden, Cultos de Amanda Montell, que les mencioné en el episodio anterior. Y es que en el comunicado de Roosevelt, que era el presidente en ese momento, él le daba autoridad a los militares a declarar estas zonas en las que se podía excluir a personas, en las que, no sé, se les iba a proporcionar comida y refugio. Pero no se utilizaba la palabra campo porque, obvio, uno piensa en campo de concentración y piensa en los nazis. Y aquí entra también lo fuerte que está inculcada en la narrativa gringa a nivel mundial. Yo honestamente sabía muy poquito de esta parte de la historia y por eso me llamó tanto la atención este libro. Pero como les decía, los campos no fueron la primera medida. Con el inicio de la guerra, la comunidad nipona ya era target de los sectores más racistas. Pero post Pearl Harbor se congelaron las cuentas de los japoneses, el gobierno incautó los activos financieros, las propiedades y los negocios de estas personas y muchos de ellos tuvieron que vender sus casas por 1/10 parte de lo que les costó. Y encima el Estado decidió multar a quienes tuviesen granjas sin trabajar. Y como los japoneses no tenían el capital económico, pues también le quitaron sus granjas, le quitaron sus maquinarias, no dejaban que se movilicen libremente, los multaban, olvídense. La última medida fueron los campos de concentración. Una de estas miles de familias japonesas que pasaron por estos campos fue la de George Takei. Y en este memoir él nos cuenta, más allá de los hechos históricos que enmarcan esta etapa de su vida, cómo es que su familia pudo atravesar este cambio en sus vidas. Acuérdense, Estados Unidos no era una zona de guerra. Estas personas vivían sus vidas de manera común y corriente y de un día para el otro se vieron excluidas de la sociedad. Es un libro que creo profundiza mucho en la recuperación y reivindicación de la memoria histórica, de lo poco que se habla de estas víctimas. Y también explora temas bien interesantes, bien puntuales, como por ejemplo la formación de comunidad en estas situaciones adversas, o el sentimiento de pertenencia a un país, lo que entendemos por libertad, este tipo de asuntos. Y en sí, este libro es un ejercicio que siempre me ha parecido hermoso y es el regresar a la infancia, el ver nuestros días de pequeños desde nuestros ojos de adultos. Y creo que es un acto de amor precioso el tener a este hombre de 82 años regresando a su infancia, regresando a su familia para contarnos su historia. Con decirles que antes de grabar los episodios yo saco los libros de mi librero, los reviso, más o menos repaso lo que quiero decir y cuando chequeé me puse a llorar de nuevo. Finalmente, Éramos el enemigo es un recordatorio de lo evidente que la gente LGTBIQ+ siempre ha existido y es parte de nuestra historia. George Takei hoy por hoy es un ícono de la cultura pop y dijo públicamente que era gay a los 68 años y se casó un par de años después de eso. De hecho, el libro me llamaba por el tema, no tenía idea de que el autor era famoso por algo. Igual ya a ustedes sí les suena de dónde y son más cultos, pero para mí fue un plot twist estar leyendo estas memorias de guerra y luego que mi protagonista se convierta en una mega estrella. Igual hay cierto tufillo de "This is Estados Unidos, motherfucker", el mejor país del mundo, como en muchos productos gringos que orbitan alrededor de la guerra, y esto por más que el autor esté muy vinculado a sus raíces japonesas y también sea muy crítico con el Estado y con el manejo que tuvieron de esta situación. Como les decía, es una novela gráfica y las ilustraciones están muy bien, nada espectacular la verdad, pero están hechas en un estilo muy de anime clásico en blanco y negro. Pero lo bonito de la edición es que al final incluyen fotografías del autor y su familia, también documentos históricos, un poco del making of del libro y varias fotos del autor sonriendo con su libro y nada más lo quieres proteger del mundo. Y les quiero leer una partecita de la carta del autor que está al final del libro.
La misma historia y los mismos prejuicios a los que tuvimos que enfrentarnos nosotros en los años 40 del siglo pasado siguen amenazando la libertad y el modo de vida de personas a las que han silenciado y no les dejan alzar la voz. Para que nuestro sistema democrático funcione adecuadamente, cada uno de nosotros debe mantenerse activo e involucrarse en dar forma al mundo de manera que encaje con los ideales que albergamos en el corazón. Aún no lo hemos logrado, pero juntos, con tu ayuda, algún día lo lograremos. Y claro, el racismo que vivió el autor en su infancia, el encierro al que estuvo sometido por 4 años, en sí esta violencia y rechazo hacia la otredad que en ese punto podían ser los japoneses, hoy ha cambiado como de target, ¿no? Hoy son las disidencias sexuales, los hombres gays, las mujeres lesbianas, trans, etc. Y creo que esa es una de las cosas con las que te quedas de este libro. Afortunadamente, George Takei vive con su esposo hace como 40 años. Pero no googleé más porque la página de Wikipedia me cagó este episodio básicamente. Porque pueden creer que el señor Takei hace años hizo un llamamiento a sus fans a boicotear Crepúsculo. Amigos, hola, soy Fer, editora. Sigo indignada con esta huevada. No puedo creer que George Takei haya sido tan imbécil. Me voy, los dejo con la Fer del pasado. ¿Y saben por qué lo boicoteaba este viejo ridículo? Porque decía que no transmitía los valores de la sociedad y bla bla bla, estupideces. ¿Qué carajos, George Takei? ¿Cuál era la necesidad? Yo TKM, pero si me dan un chaleco salvavidas y estás tú y está Edward Cullen, yo se lo entrego a Edward Cullen y también me entrego yo a él en cuerpo y alma, George Takei. Es que, ¿qué onda? ¿Cuál es la necesidad de meterte con Crepúsculo? Irónicamente, un comportamiento digno de un viejo lesbiano. De todos los libros, George Takei, te tenías que meter con Crepúsculo. Inaceptable, vergonzoso y patético de tu parte. ¿Ven? Por eso yo no leo hombres, porque me encariño con ellos y luego cuando los stalkeo en el internet me encuentro que un día despertaron y eligieron la violencia y hablaron estupideces. Y con Crepúsculo encima. No, cancelados todos por la culpa de George Takei. Quiero hacer un breve paréntesis antes de pasar al siguiente libro para recomendarles Fana Home de Alison Bechdel, que es también un memoir en formato de novela gráfica. En sí, este libro es súper mainstream cuando hablamos de libros de autores LGTBIQ+. Por eso en esta categoría me quedé con el libro de Takei. Y quizás fue un error porque Alison Bechdel nunca se ha metido con Crepúsculo. Pero si no han leído Fana Home y disfrutan de los libros que radiografían las relaciones familiares o los coming of age o les gustó After Sun y lloran cada vez que escuchan Under Pressure, tienen que leer Fana Home. En este libro, Alison Bechdel regresa a su infancia, a su juventud, para meditar sobre su relación con su padre. Medio que poner atención a todas las partes desenfocadas de la foto y comprender cómo no solo ella se ha convertido en la adulta que es, sino porque su padre tomó la decisión de quitarse la vida. El padre era homosexual, ella es lesbiana, se menciona mucho el descubrimiento de la sexualidad, pero también se referencian clásicos de la literatura y claro, se responden estas grandes preguntas que nos suelen atormentar cuando nos preguntamos quiénes somos, ¿no? ¿Por qué somos así? Y si les suena el nombre de la autora, probablemente sea porque de otra novela suya es de donde sale el famoso test de Bechdel. Pero bueno, cambiemos de género literario y pasemos a la poesía. Hoy quiero recomendarles 2 libros de Gloria Fuertes, que es una poeta que me encanta y de hecho recomendé en el capítulo anterior como una autora ideal para introducirse en el género porque sus textos son muy sencillos, creo que te da imágenes muy bellas en su cotidianidad, muy tiernas, pero no por ello son simples o superficiales. Tengo 4 libros suyos, pero hoy me gustaría centrarme solo en 2 de ellos. Primero, el mejor que existe, el libro de Gloria Fuertes. Esta es la recomendación definitiva de sus poemas, pero también contiene fotos, algunos pasajes de su vida, cartas, notas escritas por ella. Hay una parte que me encanta, que es una serie fotográfica de sus objetos. Hay unas fotos mostras así en fondo negro de sus corbatas, de su almohada, de su teléfono. Y me encanta cómo nuestros objetos hablan de nosotros. Es de verdad una maravilla repasar todas las historias y todos los detalles personales que se esconden en nuestras decoraciones, en nuestra ropa, en
nuestros libros. No sé, por algo es que me gusta regalar los libros que no quiero leer o que no me han gustado, porque me gustan que mis libros hablen de mí, sean significativos. En estos pasajes de su vida se nos cuenta, por ejemplo, que su primer amor, que era un hombre, desapareció en la guerra civil. Él era piloto y nunca se encontró su avión. Pero felizmente ella más adelante se volvió a enamorar de hombres y de mujeres. De hecho, el gran amor de su vida fue otra mujer llamada Phyllis. Y esta historia de amor también está incluida en el libro, es preciosa. Gloria Fuertes creo que en Latam no es tan conocida, pero en España tiene un nombre inmenso. Además de poeta, ella era conductora de programas infantiles en la década de los 70s y 80s y fue una parte clave en la infancia de varias generaciones en España. Muchos crecieron con la imagen de Gloria en la tele y luego pasaron a sus textos, a sus cuentos infantiles, sus poemas para niños y finalmente sus poemas para grandes también. Su otro libro que les quería recomendar es Lo que pasa es que te quiero, poemas de amor y desamor, que además de recopilar poemas alrededor del amor evidentemente, incluye un recorrido por su vida y por las personas que amó. Y así como el amor es una pieza fundamental en la obra de Gloria, la pérdida y la soledad también lo son. Su poesía en sí es una oda a estar enamorado, algunos textos son muy inocentes, muy tiernos, como le digo, muy honestos. Y esta honestidad también se hace presente cuando hablamos de la pérdida o de extrañar a alguien, que es de las cosas que nos pone en una posición más vulnerable, creo. Como les mencioné, ella perdió a su primer gran amor de manera trágica en medio de la guerra encima. Su madre también murió cuando Gloria era chiquita y mucho más adelante también le tocó despedirse de Phyllis, su gran amor. Entonces su vida definitivamente estuvo marcada por el dolor de despedirse de las personas que más quería. Y por supuesto que hay poemas que nos muestran ese dolor, ese desamparo, esta orfandad que te da perder a los que quieres. Realmente ambos libros son bellísimos. Igual el que más recomiendo yo es el libro de Gloria Fuertes porque es el definitivo. Pero creo que Lo que pasa es que te quiero es también una muy buena introducción a la autora. Pasemos a la siguiente recomendación, a una novela preciosa que es de mis libros favoritos. Les estoy hablando de Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. Pedro Lemebel es Escorpio. Me rompió el corazón sacarlo del episodio de astrología, pero hablé demasiado, me excedí. Algún día haré una mala lectora Fernanda Scott y hablaré de todos los libros que se han borrado en edición. Pero vayamos con Lemebel. Tengo miedo torero es una novela que nos transporta al Santiago del 86, el año en el que se despliega la Operación Siglo XX, el famoso y muy ambicioso atentado a Pinochet. Y nos presenta a dos personajes cuyos destinos se juntan, se cruzan de manera inesperada. Por un lado tenemos a un joven guerrillero de izquierda que está involucrado con el atentado en cuestión. Y por el otro tenemos a la loca del frente, que es un hombre queer, un hombre gay que juega mucho con su sexualidad, es muy andrógino. Medio que el personaje estrambótico del barrio, por algo lo llaman la loca del frente. ¿Y qué es lo que sucede? Que nuestra queridísima y preciosísima loca se enamora del guerrillero y este aprovecha ese loco amor para pedirle que haga de su casa una tapadera, como que un espacio donde él pueda reunirse con otros guerrilleros, esconder sus armas, coordinar temas, etc. Por supuesto que todo esto a espaldas de la policía. Esta era una organización armada de izquierda llamada el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era marxista, leninista, olvídense, estaban listos para masacrar a Pinochet. Entonces tenemos esta pequeña casita, este espacio seguro que dentro de la pobreza y de la marginalidad, la loca ha dotado de ternura, de amor, de belleza, que se transforma en un espacio donde se cocina la revolución. Y esta transformación, esta metamorfosis nace a partir de la revolución más fuerte de todas, amigos, que es el amor. Y siento que este libro es un juego muy bonito entre ambos conceptos y finalmente Lemebel es un romántico y sabe perfectamente que amar es el acto más revolucionario de todos.
El amor y la abnegación que tiene la loca por el guerrillero es la misma que él tiene por su país. Ambos tienen relaciones diferentes, sí, con sus objetos de afecto, pero esa pasión ciega que lleva a creer a la loca que este muchacho podría corresponder sus sentimientos es muy parecida a la que hace creer a Carlos que su atentado va a salir bien. Y esto no es un spoiler. Pinochet murió de viejo. Lemebel tampoco es que juegue a ser Tarantino en Bastardos sin Gloria, ¿no? La loca es una gran protagonista. Ella es el centro y el corazón de la novela. Es una soñadora, es muy dramática y está derretida de amor. Y vive sumergida en este ambiente violento, en mucha pobreza. Y este loco amor que despierta el guerrillero en ella se vuelve su todo. En algo bello a lo que aferrarse en medio no solo de su situación particular, sino dentro del marco de la dictadura. Por eso creo que esta novela funciona increíble a esos dos niveles, desde el trama personal hasta la línea más histórica, podríamos decir. Tengo miedo torero es una historia de amor y de revolución y al final ambas cosas son un poco lo mismo. En Instagram, una vez haya compartido el episodio, les voy a compartir un par de links a entrevistas a Lemebel, que era un escritor increíblemente talentoso, pero también era muy lúcido y muy divertido. Él decía lo que le daba la gana, típico Scorpio. Y él, además de escritor, él escribió ficción y no ficción, era un activista por los derechos LGTBIQ+, y nació en un barrio muy pobre. Y la construcción que realiza de la identidad sexual, por lo menos en este libro, toma en cuenta mucho este factor. Bueno, pasemos a la ciencia ficción, nuevamente en formato de novela gráfica. Hay mucho cómic hoy día. Les quería hablar un poquito de En un rayo de sol de Tillie Walden. Esta novela gráfica está dividida en dos partes, son 2 libros. Y el primero arranca con la incorporación de Mia, nuestra protagonista, a una suerte de escuadrón intergaláctico que se dedica a restaurar edificios antiguos y también obras de arte espaciales. El equipo está conformado por otras chicas y por una persona no binaria, porque en este universo sci-fi no existen los hombres. Pero a ver, para entender por qué Mia ha llegado a este equipo, debemos retroceder un par de años en el tiempo, ir a su adolescencia y descubrir la historia de su primer amor. Entonces se nos presentan estas 2 líneas temporales. Por un lado tenemos a Mia integrándose al equipo, disfrutando de las dinámicas de este grupo nuevo mientras se aventura por el espacio. Y la otra es su pasado en el internado, es un recorrido clave para entender quién es Mia y por qué está donde está. Lo primero que quisiera comentar de la autora es el talento gigante que tiene para las sutilezas, para los silencios, para construir diálogos y escenas que con muy poquito te dicen un montón a veces. Creo que hay muchos libros de ciencia ficción o de fantasía que nada más al arrancar te quieren sentar todas las bases de su universo como para que comprendas la inmensidad del lore. Pero en este intento caen en muchos diálogos evidentes, artificiales, que te quieren embutir demasiada información en pocas páginas. Mientras que lo que hace Tillie Walden es darte las piezas suficientes para que puedas ir armando tú el sentido y el orden del universo. Es una historia de amor bellísima, la de este amor adolescente. Y también es una novela de amistad femenina, de los lazos que formamos, sobre todo este concepto de familia elegida, con el bonus de que están en el espacio. Siempre es más cool estar en el espacio. A la par que toca, por supuesto, temas universales como el perdón, la redención o las segundas oportunidades. Y todos estos temas se describen con tanta delicadeza, recayendo en estos pequeños grandes gestos. Y claro, en sí, si nos ponemos a pensar, tenemos este universo que nos presenta infinitas posibilidades. Y aún así nos centramos en las relaciones humanas, en la adolescencia, en el crecer. Hace unos días recomendé esta novela por Instagram y me comentaron que estaba online en inglés gratis. Así que está en mi Instagram, la web donde la pueden encontrar. El primer libro me gustó mucho más que el segundo, pero tiene un buen final, tiene un buen arco. Y no me quiero olvidar de decirles lo bonitas que son las ilustraciones del libro. Pero creo que lo más resaltante en esta área de trabajo de la autora es su uso del color, las paletas que utiliza y cómo estas acompañan la narración.
En sí, la autora es una eminencia de la novela gráfica. Ha ganado el Eisner, que es el Nobel de los cómics, hace años por su novela autobiográfica llamada Piruetas. Y de hecho me parece que es la ganadora más joven de la historia en los Eisners. No tiene ni 30 años y cuando lo ganó creo que no tenía ni 25. Y si hablamos de grandes historias de amor entre mujeres, no puedo no hablarles de otra gran novela gráfica, Las 100 noches de Ero, de Isabel Greenberg. Isabel es autora de 2 de mis novelas gráficas favoritas, esta y La Enciclopedia de la Tierra Temprana, pero de ese libro ya les contaré en otro episodio. Nada más el título de esta novela, Las 100 noches de Ero, nos remiten a Las 1001 noches, que es este clásico de la literatura oriental que recopila cuentos tradicionales que tuvieron su origen en la oralidad. Y estos 2 elementos son muy importantes en la novela. Por un lado, la combinación de varias historias, esta estructura como de muñeca mamushka que contiene historias dentro de historias, a la vez que nos recuerda la importancia de la oralidad en el mantener las costumbres, recordar leyendas, el folclore, en sí del acto de contar una historia. Las 100 noches de Ero empieza con la creación del mundo. Es una novela de fantasía. Kido, que es la hija del dios hombre pájaro, crea la tierra como un paraíso en perfecta armonía, ¿ya? Todos son felices, pero también son un poco estúpidos. Y el dios hombre pájaro ve eso y se da cuenta al toque que no le gusta. Muy George Takei de su parte. Así que este dios decide intervenir para que el hombre piense, escriba y finalmente tenga conflicto con los otros hombres. Y esta novela nos va presentando las historias que suceden en esta tierra, así como lo que sucede en este plano de los dioses. Estas historias contienen a reyes, princesas, criaturas extrañas, dioses malos, ladrones, y son historias que se entrelazan de manera fantástica. Y además, en sí la estructura del libro evoca a un narrador que va contándote los hechos, que va presentándote a los personajes y resulta en un homenaje precioso al acto de contar historias. Yo adoro los libros, no estaría aquí si no lo hiciera, y estoy súper agradecida por cómo han moldeado varias cosas en mí. Sin embargo, los libros marcan una distancia entre quienes saben leer y quienes no saben leer, mientras que la oralidad no tiene estos límites y compartes el mismo idioma. Las civilizaciones de diferentes lugares del mundo las utilizaron hace miles de años para hacer perdurable su folclore, sus creencias, sus historias. Y aparte no depende solo de la palabra hablada, sino que se apoya en dibujos, en gestualidades, en entonación. El hecho de contar historias es todo un ritual y este libro honra esta parte tan humana nuestra. Porque es súper interesante y súper gracioso también que nuestros ancestros se hayan reunido para escuchar historias y que ahora escuchemos a extraños a través de podcasts. Y además que este formato haya desplazado un poco a los blogs escritos, a la palabra escrita. Las historias de Las 100 noches de Ero también nos presentan a mujeres increíbles que se enamoran de otras mujeres y que se tumban el patriarcado de este mundo medieval fantástico. Hay mucha magia en este libro, mucha simbología del poder femenino, de misticidad, y también es una historia muy divertida. El dios hombre pájaro es muy gracioso, pero todo en un tono muy controlado, hilando muy fino. Esta dinámica de contener historias dentro de historias tiene un final redondo. Es maravilloso ver cómo todo se conecta y también el formato del libro es un lujo. Es un libro grandote de tapa dura, sus páginas además tienen un gramaje gruesito y las ilustraciones de la autora son bellas. Usa una paleta de colores bien limitada y muy relacionada a las sombras que nos da el fuego, porque claro, hay que ponernos en la línea temporal en la que se ubica este universo. Y en general nos da un sentimiento de estar leyendo algo muy rústico, muy hecho a mano, que nuevamente a mí me remite mucho a la oralidad.
paso a recomendarles 2 libros que creo que dialogan muy bien entre sí. Por un lado tenemos El final de todos los agostos de Alfonso Casas, un ilustrador español súper talentoso, que en esta novela gráfica nos presenta a Dani, un chico que está a punto de casarse, pero antes de ello regresa al pueblo donde veraneaba en su infancia para hacer un proyecto fotográfico, justamente sobre el paso del tiempo, porque él no pisaba ese lugar hace como 20 años, una cosa así. Y claro, en este regresar a los lugares de su infancia para tomar las fotos, recuerda a su primer amor, que es otro chico de ese pueblo con el que compartía todos sus veranos. En sí la novela es como esta canción de Taylor Swift, The One, porque realmente él está contento, ama al chico con el que se va a casar, pero eso no quita que un día se ponga nostálgico y se pregunte qué hubiera pasado si este acercamiento con el chico de su adolescencia se hubiera concretado, qué hubiera pasado si él regresaba un verano más. Que es muy parecido a lo que yo pienso cada vez que hablo con el chico del primer episodio. Preguntarme por qué no estamos casados todavía, qué onda. Y si no entienden la referencia, sorry, pero se están perdiendo de mucho contenido si no han escuchado los primeros episodios. El libro en sí es súper nostálgico y creo que conecta sobre todo con gente que como yo relaciona su niñez y su adolescencia a lugares que ya no están a un taxi de distancia porque tuvimos que emigrar. Leer este libro me hizo recordar los veranos en Boca del Río, me hizo pensar en la canchita y en sí me dio este sentimiento de calidez muy lindo que a veces nos hace preguntarnos dónde estaríamos si hubiésemos tomado diferentes decisiones. Es un libro en sí sobre las oportunidades perdidas y también de lo idealizado que tenemos nuestro pasado. Y claro, también esto conlleva la reconciliación con nosotros mismos. Es un libro que me rompió el corazón y me lo volvió a armar. Es muy bonito y además las ilustraciones también me encantan. Casas como Tilly Walden juega mucho con el uso del color. Y por ejemplo, los recuerdos del protagonista están súper saturados, hay tonos muy vivaces. Mientras que en la actualidad todo está un poco más gris, ¿no? Que es un poco lo que es crecer. Y además el libro tiene algunas páginas como en papel canso, entonces las imágenes como que se sobreponen y sobre todo funcionan muy bien para ilustrar las fotografías de el pueblo como lo veía en su infancia versus el pueblo que encuentra a su regreso. Y también la cubierta es fantástica, es un libro en tapa dura con sobrecubierta transparente y esta sobrecubierta tiene impreso el título y los protagonistas, entonces cuando sacas la sobrecubierta te queda el libro calato con el paisaje de fondo. Y el otro libro es Todo esto era nuestro, de la colombiana Paula Carvajal, que es una novela gráfica que nos cuenta la historia de un rompimiento entre 2 chicas. A veces la gente hace cagadas, a veces la gente se deja de creer, pero hay otras veces en las que hay cosas que escapan de uno y finalmente te pueden alejar de la persona que amas. Y eso es justamente lo que ocurre con las 2 protagonistas de este libro. Como en el libro de Alfonso, en este sentí mucha nostalgia. Y no necesariamente por algo que se desvaneció hace años, sino por algo que estás perdiendo recién. Y retrata muy bien ese sentimiento particular de ver algo muriendo ante tus ojos y saber que no puedes hacer nada al respecto. Y que en un par de días, eso que hoy por hoy es tu cotidianidad, pronto va a ser solo un recuerdo. Y esta nostalgia, este desamor, este desencuentro también está retratado súper bonito en el libro y también pone luces sobre la depresión, sobre cómo desatender nuestra salud mental tiene consecuencias no solo en nosotros, sino en las personas que nos quieren. Es una historia bastante sencilla, se lee en un ratito, pero si te interesan algunos de los temas que he mencionado, creo que te podría gustar. Y continúo con otro autor latinoamericano, esta vez con el 10 de nuestro seleccionado nacional, el señor Osvaldo Reynoso. Y pensarán, ay, no recomienda Heartstopper ni Llámame por tu nombre, pero recomienda a Reynoso, que es súper mainstream de lo mainstream en cuanto a literatura peruana. Pero ¿saben algo? No puedo hablar de autores LGTBIQ+, siendo peruana, sin incluirlo. No puedo ser tan insolente. Reynoso es un autor arequipeño, hijo de tacneños, un hombre de sur, considerado uno de nuestros más grandes narradores. Voy a compartirles en Instagram una foto fantástica en la que aparece leyendo así muy serio un libro en el sofá y al costado tiene un joven calato mirando a la cámara. Y el fotógrafo cuenta que Reynoso se tomó esta foto y le dijo que la publicara cuando él ya no esté, para que nadie le agarroche. Y recién la pudo publicar una vez que Reynoso falleció.
Él escribía sobre clase, sobre vivir en los márgenes de la ciudad, y justo ese es uno de los temas del libro que les quiero recomendar, que es Los Inocentes. Este libro es un clásico de la literatura peruana y nos cuenta en 5 cuentos, en 5 estampas, las dinámicas de una pandilla de adolescentes. Creo que este es nuestro primer clásico juvenil a los rebeldes de S.E. Hinton. Y aunque no es un libro explícitamente gay, sus personajes tienen cierto jugueteo. El homoerotismo está muy presente, lo que fue muy rompedor en la época. De hecho, en mi edición del libro, que está en Alfaguara, incluye un texto de Arguedas, en el que define a Reynoso como un narrador para un mundo nuevo. Son cuentitos entretenidos que se leen al toque, es algo de 40 o 50 páginas, y si lo menciono es porque es un libro fundamental si queremos hablar de literatura queer en el Perú. Y como bonus, tiene uno de los pasajes más hermosos que nos ha dado la literatura peruana y se los comparto a continuación. Porque en todo Lima está la tentación que te devora. Billetes, cine, carreras, cantinas y el dinero. Sobre todo el dinero que hay que conseguir como sea. Pero sé que eres bueno y que algún día encontrarás un corazón a la altura de tu inocencia. Hermoso, pues. Y pasamos de un arequipeño a una arequipeña de la que me considero fan. Así como rajo y me quejo de las editoriales, también me alegro cuando pasan cosas chéveres. Y creo que la publicación de autoras como Rosita Charaja son noticias muy emocionantes en nuestra aburridísima y sobre todo blanquísima escena literaria local. Especialmente cuando hablamos de creadores de contenido digital. Rosita es una ilustradora arequipeña súper joven y súper talentosa que publica historias con representación LGTBIQ+, hace años en internet. Ella es parte de la comunidad y estuvo hace nada en el High Festival junto a ni más ni menos Rocía Quillahuamán, la autora de Marrón, hablando de temas como raza o compartir su arte en redes sociales. Las ilustraciones de Rosita son súper bonitas, tiene un estilo definido, es súper Gen Z y utiliza unas paletas de color muy bonitas. Y lo más importante creo que es que su arte tiene mucho corazón. Y se unió a Natalia CR para escribir El mar de las almas. Esta es una novela gráfica juvenil que nos presenta a 2 muchachos que tienen historias muy particulares respecto a sus vidas pasadas. Además, es una historia protagonizada por 2 personajes LGTBIQ+. Creo no poder comentar mucho más porque es un librito bien introductorio, pero que demuestra, creo yo, una ambición por hacer algo más que la típica historia de amor. Es un coming of age que involucra el autoconocimiento, la identidad sexual y, por supuesto, ese sentimiento raro de no pertenecer a ningún sitio. Por supuesto que no soy el target, soy una viejonaza para un libro juvenil, pero no quería dejar de mencionar este lanzamiento porque en sí su existencia me produjo una alegría. Es una historia con mucho potencial a desarrollar en los siguientes libros y quiero pensar que Planeta le va a dar ese chance. Y lamentablemente, si hablo de Planeta, tengo que mencionar El elefante en la habitación. Esto es off topic al episodio, a la temática, pero es algo importante que se tiene que hablar. Hace unos días se hizo pública una carta en la que una trabajadora de la editorial Planeta denunciaba que un autor de la casa le realizó tocamientos indebidos, la intentó besar y no la dejaba salir de la oficina. Todo esto en las instalaciones de Planeta en Perú. También comentaba que el acoso lo viene recibiendo hace años y que nadie en la editorial hizo algo por detenerlo. No ha tardado en salir el testimonio de otra víctima del mismo autor y me parece increíble que la denuncia haya salido el martes y todavía Planeta no haya dicho absolutamente nada. Silencio administrativo. Espero que la denunciante esté recibiendo apoyo de sus familiares y seres queridos en caso la editorial se haya desentendido. Creo que si fuese una denuncia falsa ya la hubieran desmentido, pero en realidad no sé, es un misterio lo que ocurre en esas oficinas, pero han pasado días y no han hecho ningún control de daños. Y es un tema diferente a lo que hemos conversado hoy, pero claro, en marzo Planeta se pinta de morado y te dice que hay que leer a mujeres, te recomienda libros del Me Too, pero cuando suceden estas cosas no tiene cara que mostrar. Y encima postean en sus redes de que ¡ay, los libros son un lugar seguro, vivamos el Pride! Cuando es muy probable que sus oficinas ni siquiera lo sean para sus propias trabajadoras. Y seguiremos fastidiando hasta que digan algo o hasta que pase algo, por si acaso. No creo que nos vayamos a olvidar tan fácil. No quería terminar en una nota tan depre, pero es lo que hay. Vivimos en Perú. ¿Qué les puedo decir? De hecho, el cierre lo estoy grabando otro día, pero me sentí hasta las huevas de echarle flores a Planeta por la publicación de un libro cuando esto es lo que está ocurriendo.
Y por supuesto que para meter esto eliminé mis comentarios del libro Hambre, Memorias de mi cuerpo de Roxane Gay. Un libro muy muy interesante sobre el cuerpo femenino, sobre la violencia sexual y sobre la autocompasión. Igual y este es mi podcast, hablo de lo que quiero y ya encontraré un huequito para conversarles más de hambre. Saben que me encuentran en Instagram, en Twitter y en TikTok porque pretendo ser Gen Z como una mala lectora. En Instagram estará la lista completa de libros, así como unas imágenes referentes al episodio. Posteo bastantes huevadas por ahí, la verdad, y me divierto mucho. También converso bastante con quienes me escriben. Yo soy todo ojos para recomendaciones de libros, o rajes, o chismes. Yo soy su amiga personal. No se olviden de seguirme en Spotify, darme 5 estrellas o máximo 4. No me rompan el corazón, soy una criatura frágil. Y también los invito a dejar un comentario en Spotify contándome qué les pareció el episodio de hoy. Como siempre, ha sido un gusto charlar con ustedes. Me escuchan la próxima semana. Y antes de despedirme, cuando empecé el podcast, un par de amigos Virgo, por supuesto, me dijeron: ay, deberías poner musiquita de salida, musiquita de entrada. Yo no pongo esas cosas porque soy una inútil con la tecnología. Pero mi amigo Mauricio me ha insistido tanto de que la musiquita, que me ha quebrado el espíritu. Voy a poner una musiquita provisional solo para que no me vuelva a pedir musiquita. Y ya el próximo episodio habré solucionado el tema. Esperemos. Ahora sí, hasta luego.